Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de Políticas Diplomáticas y Consulares. El objetivo de este video es mostrarles eh, pues cómo estará conformado los parciales de nuestro curso, lo que veremos en el primer mes, en el segundo, en el tercero. Es básicamente un documento que los va a ir llevando poco a poco a cada uno de los temas y los subtemas. Y que bueno, además este documento que está en una versión de tipo mapa de conceptos, pues también está disponible en un formato de Word, donde además trae información de las fechas en donde veremos cada uno de esos temas. Mi nombre es Luis Guillermo Colín, soy su profesor del curso de Políticas Diplomáticas y Consulares. Y bueno, pues vamos a iniciar viendo cuál va a ser los temas que vamos a ver en el primer parcial. Principalmente en el primer parcial, el gran tema general del curso va a ser el derecho diplomático. Gran parte del fundamento de las políticas diplomáticas y consulares pues tienen una base legal, tanto interna como a nivel de tratados internacionales, en donde los países, los estados principalmente, pues han elaborado una serie de reglas y de conceptos para este propósito. Vamos a tener como subtemas, bueno, en primer lugar, pues una introducción al derecho diplomático en términos del contexto y los ámbitos relacionados. Aquí lo que vamos a ver principalmente es cómo el derecho diplomático se relaciona con la ciencia política, cómo se relaciona con las relaciones internacionales, cómo se relaciona también con, pues digamos, la actividad diplomática en general de los países. Vamos a ver un segundo subtema que tiene que ver con el concepto de la diplomacia como concepto y como, eh, digamos, actividad. Ahí vamos a ver el origen y la evolución histórica de la diplomacia, cuando inició, cómo ha ido cambiando. Incluso vamos a ver pues los aspectos que han dejado de pertenecer al ámbito diplomático y aquellos aspectos que se han ido agregando. En segundo lugar, bueno, pues vamos a tocar el subtema de cuáles son o han sido las funciones tradicionales de la diplomacia, las que todos conocemos. Aquí vamos a hablar un poquito de los mitos de la diplomacia y también un poco de los alcances tanto jurídicos como políticos de la diplomacia. A veces se cree que la diplomacia es la mano débil de un Estado cuando no puede aplicar la mano fuerte, que es la actividad militar contra otros, ¿no? Vamos a ver también cómo hoy en día la nueva diplomacia pues plantea retos y perspectivas interesantes, no nada más para quienes ejercen esta actividad como diplomáticos, sino también en general para la sociedad y para el público interesado en los asuntos internacionales. Vamos a tocar el tema de cuáles son las actividades diplomáticas en general que realiza estas personas que se dedican a estas actividades, cuáles son aquellas de mayor importancia y cuáles son de menor importancia. Vamos a tocar también el tema de la comunicación diplomática. Es fundamental no simplemente conocer los distintos idiomas que se manejan en el mundo diplomático. Estamos hablando del inglés, del francés, del árabe, del chino y probablemente también del ruso, sino también estamos hablando de un lenguaje, de una comunicación tanto oral, escrita y no verbal que manejan los diplomáticos. Para finalmente terminar este tema de la diplomacia hablando de las personas que ejercen esta actividad diplomática. Vamos a tocar las distintas clases y nombramientos de los diplomáticos, los tipos de acreditación que ellos obtienen para representar a un Estado frente a otro, cuándo se considera que terminan sus funciones o cuáles son las causales de terminación de sus funciones y cuál es el estatus de los agentes diplomáticos, es decir, qué pueden hacer y qué no pueden hacer los diplomáticos en los estados donde estén representando a sus propios gobiernos.
Como tercer subtema, vamos a tocar en el primer parcial los órganos centrales de las relaciones internacionales. Vamos a hablar de dos principales, los jefes de Estado y los ministros de Relaciones Exteriores. Como cuarto subtema, trataremos ahora el aspecto general de la misión diplomática. Ya no hablaremos del concepto de diplomacia ni tampoco de las personas, sino ahora hablaremos de los espacios físicos donde desarrollan estas actividades. Ahí veremos el concepto de misión diplomática, los tipos de misiones dependiendo de si es un Estado, si es un organismo internacional o si es incluso la Santa Sede, las formas en que se crean y terminan las misiones diplomáticas, cómo están estructuradas y organizadas esas misiones, por qué a veces vemos que existe una embajada, por qué a veces vemos que existe un consulado y por qué a veces vemos que existe una residencia del embajador en 3 lugares físicos distintos. Vamos a hablar también del establecimiento y la acción de la misión, para qué sirven esas misiones diplomáticas, qué se hace dentro de ellas, cuáles son sus principales funciones o características. Vamos a también hablar algo muy importante en el derecho diplomático, que son los privilegios e inmunidades. Son no nada más las personas que son diplomáticos tienen privilegios e inmunidades, sino también los lugares físicos donde se desarrollan esa actividad. Y como misión diplomática no nada más estamos hablando las oficinas, sino también estamos hablando de sus residencias y estamos hablando también de los vehículos diplomáticos. Ahí, por ejemplo, vamos a tocar el tema muy reciente, muy calentito de la prohibición de que le hacen los gobiernos de Francia y de Portugal a Evo Morales para poder subirse a un avión y regresar a su país pasando por el espacio aéreo de estos países. Todo en el contexto, obviamente, de este espía estadounidense Snow, que está consiguiendo últimamente el asilo diplomático en Rusia. Para finalmente, precisamente, tocar el tema del asilo diplomático, cómo las misiones diplomáticas funcionan como una extensión más del Estado, a pesar de que estén dentro de otro Estado. Vamos a tocar también el tema de las misiones ante los organismos internacionales, nuevamente su concepto, los tipos y competencias, los acuerdos de sede y las delegaciones permanentes. Tocaremos el tema de privilegios e inmunidades de los diplomáticos, ya no solamente de las misiones, sino ahora de los diplomáticos, y esto lo haremos con una revisión profunda de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Es un texto, un tratado internacional donde muchos países se han adherido para normar y regular las reglas del juego entre sus diplomáticos. Terminaremos hablando del servicio exterior mexicano, un aspecto muy importante a nivel interno de nuestro país, cómo está organizado, cuál es la legislación pertinente que debemos conocer para saber el marco jurídico de acción del servicio exterior mexicano, el concepto de carrera diplomática, como en México existen 2 tipos de diplomáticos, los de carrera y los que son de tipo político. Las características del examen del ingreso al servicio exterior mexicano. Estoy seguro que varios de ustedes al final de su carrera y a los principios, en los primeros años de su vida profesional, querrán entrar al servicio exterior mexicano y bueno, pues el primer paso es realizar ese examen de ingreso a este servicio. Hablaremos también de las funciones del servicio exterior mexicano, de los diplomáticos mexicanos, cuáles son sus características, cómo se van distribuyendo en los países donde México tiene representaciones diplomáticas, las reglas del juego, cuántos años deben pasar en un estado, cuántos años deben pasar en un estado extranjero, cuántos en México, para finalizar con alguna valoración crítica sobre aciertos y desaciertos de nuestro servicio exterior mexicano, comparándolo, por ejemplo, con servicios exteriores de otros países. Conocemos el servicio exterior británico, que es muy profesional, el servicio exterior brasileño, que también es bastante bueno, y bueno, pues muy enfocado a la parte comercial, el servicio exterior estadounidense. En nuestro segundo parcial vamos a ver todo el tema del derecho consular. Es decir, en el primer parcial vimos
el derecho diplomático enfocado principalmente a las misiones diplomáticas. Bueno, pues ahora vamos a ver el derecho consular enfocado a los consulados. En primer lugar, veremos una introducción a cómo está el contexto y los ámbitos relacionados con este derecho consular. Aquí vamos a aclarar dudas muy específicas, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un consulado y una embajada, por qué la existencia de estos consulados, dónde es más atractivo trabajar en un consulado o en una embajada, etcétera, ¿no? Una serie de aspectos interesantes que no necesariamente todos conocemos. Entraremos de lleno como segundo subtema al aspecto de los consulados, cuál ha sido el origen y la evolución histórica y el concepto del consulado. Trataremos el tema muy específico del establecimiento y el ejercicio de las relaciones consulares, principalmente, bueno, pues cómo se crean los consulados, cuáles son las funciones consulares, dan servicio a los mexicanos, hay servicios jurídicos, hay servicios aduaneros y sanitarios, hay servicios marítimos y bueno, pues también hay servicios a los propios extranjeros. Nosotros, cuando en algún momento hemos querido viajar al extranjero y nos piden una visa para entrar a ese otro país, pues hemos tenido que acudir al consulado de ese país aquí en México. ¿Para qué? Para tramitar ese visado o para tramitar algún otro documento importante. Vamos a ver el aspecto de la misión consular como espacio físico y el tema también de los agentes consulares. Vamos a ver algunos conceptos consulares fundamentales. Hay una serie de términos y de aspectos importantes que los consulados manejan. Los vamos a revisar y a conocer a detalle. Vamos a hablar también de las personas, es decir, de los cónsules, cuáles son sus clases, sus prerrogativas, el concepto de cónsul honorario, que es muy interesante, y también de los agentes consulares. Tocaremos también el tema de privilegios e inmunidades de estos mismos cónsules y también de sus misiones, y hablaremos finalmente del servicio consular mexicano, cómo está conformado, cómo se accede a él, y pues hablaremos también un poco de los retos que tienen los consulados de México en el extranjero. Aquí tendremos la presencia de algunos excompañeros LRIs de ustedes que en su carrera o después de su carrera han trabajado en consulados y han vivido en carne propia pues los aspectos positivos y los aspectos también negativos de los consulados y de trabajar en un consulado. Creo que esto será muy enriquecedor para aquellos que les interese sobre todo seguir una carrera diplomática en el futuro. Finalmente, en nuestro tercer parcial, bueno, pues aterrizaremos muchos de estos conceptos con elementos prácticos y de estudio de casos. Vamos a ver obviamente el tema muy importante del protocolo, es la herramienta básica del diplomático. Hablaremos del concepto de protocolo, su origen y su evolución histórica, los tipos de protocolo. Bueno, pues existe el protocolo militar, el protocolo diplomático, el protocolo empresarial, en fin, los vamos a ver de manera general para después adentrarnos al que más nos interesa en este curso, que es el protocolo diplomático, y finalizar con un pequeño ejercicio de práctica del ceremonial, que es, digamos, la aplicación en la vida real de todas estas ideas y propuestas de protocolo. Un segundo subtema será el del lenguaje diplomático. Ahí en el lenguaje diplomático, bueno, pues conoceremos cómo es que los diplomáticos se comunican de manera interna entre ellos, cómo realizan documentos, cuál es el lenguaje apropiado. A veces creemos que la redacción de cartas o de memorándums está ya en desuso versus los emails o los chats o los Skypes o este tipo de cosas nuevas, pero no necesariamente en el ámbito diplomático los escritos, los documentos escritos han perdido vigencia. Vamos a hablar de la negociación diplomática como concepto, vamos a hacer unos ejercicios interesantes en este aspecto. Hablaremos del caso de los hermanos Avena contra Estados Unidos, un caso muy interesante de protección diplomática denegada. Vamos a hablar también del caso relativo del personal diplomático consular de los Estados Unidos en Teherán, en Irán, en los años 70, finales de los años 70, cómo resolvió la Corte Internacional de Justicia este caso. Y finalizaremos con las crisis diplomáticas de México, conocerlas, cuál fue su evolución y cómo estudiar.
Les agradezco mucho su atención.